Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM 024 STPS 2001, Vibraciones, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice, Estados Unidos Mexicano, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Carlos María Abascal Carranza, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 512, 523 fracción I, 524 y 527, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo, tercero fracción 11, 38 fracción 2, 40 fracción 7, 41, 43 a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3 o, cuarto 76 a 78 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, 3 o, quinto y 22 fracciones I, 13 y 15 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y considerando que con fecha 15 de marzo de 1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM 024 STPS 1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones. Que esta dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo 4 transitorio, primer párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, ha considerado necesario realizar diversas modificaciones a la referida norma oficial mexicana, las cuales tienen como finalidad adecuarla a las disposiciones establecidas en el ordenamiento reglamentario mencionado. Que con fecha 26 de septiembre de 2000, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, el anteproyecto de modificación de la presente norma oficial mexicana, y que el citado comité lo consideró correcto y acordó que se publicara como proyecto en el Diario Oficial de la Federación. Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69E y 69H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó favorablemente en relación con el mismo. Que con fecha 23 de febrero de 2001, en cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación de la presente norma oficial mexicana, a efecto de que, dentro de los 60 días naturales siguientes a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral. Que, habiendo recibido comentarios de 4 promoventes, el comité referido procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2001, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente. NOM 024 STPS 2001, Vibraciones, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Índice. Objetivo. Campo de aplicación. Referencias. Definiciones. Obligaciones del patrón. Obligaciones del POE. Límites máximos permisibles de exposición a vibraciones. Programa para la prevención de alteraciones a la salud del POE. Unidades de verificación y laboratorios de pruebas. Vigilancia. Bibliografía. Concordancia con normas internacionales. Guía de referencia y ejemplo de cálculo del nivel de exposición a vibraciones en extremidades superiores. Guía de referencia. 2 ejemplos de ubicación del transductor en algunas herramientas manuales para medición de vibraciones en extremidades superiores. 1. Objetivo.
Establecer los límites máximos permisibles de exposición y las condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que, por sus características y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. 2. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos aquellos centros de trabajo en donde por las características de operación de la maquinaria y equipo, se generen vibraciones que afecten a los trabajadores en cuerpo entero o en extremidades superiores. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma debe consultarse la siguiente norma oficial mexicana vigente o la que la sustituya. NOM 026 STPS 1998, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 4. Definiciones. Para efectos de la presente norma se establecen las siguientes definiciones. 4.1 Autoridad del Trabajo, Autoridad Laboral, unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes a las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.2 Banda de tercio de octava, intervalo entre dos tonos cuya relación es de un tercio de la octava. 4.3 Ciclo de exposición, intervalo de tiempo de alguna actividad específica del proceso de trabajo donde está presente el personal ocupacionalmente expuesto. 4.4 Cadena de medición, interconexión entre el transductor y, en su caso, accesorios de fijación, cable, preamplificador y analizador que se usan para la medición de vibraciones. 4.5 Cuerpo entero, todo el cuerpo del trabajador. 4.6 Extremidades superiores, dedos, manos, muñecas y antebrazos del trabajador. 4.7 Nivel de exposición a vibraciones, NEV aceleración promedio de las vibraciones, referida al tiempo de exposición del trabajador. 4.8 Personal ocupacionalmente expuesto, POE trabajadores que en el desempeño de sus actividades laborales están expuestos a vibraciones. 4.9 Sistema basicéntrico de coordenadas, tres direcciones mutuamente ortogonales que tienen su origen en el área de contacto entre la mano y la superficie que vibra. 4.10 Sistema biodinámico de coordenadas, tres direcciones mutuamente ortogonales en un punto próximo al lugar en que la vibración penetra en la mano, este lugar generalmente es el nudillo del dedo medio. 4.11 Vibraciones, movimientos periódicos u oscilatorios de un cuerpo rígido o elástico desde una posición de equilibrio. 4.12 Vibraciones en cuerpo entero, fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida, en el intervalo de frecuencias desde 1 hasta 80 Hz, al cuerpo entero del POE. 4.13 Vibraciones en extremidades superiores, fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida, en el intervalo de frecuencias desde 8 hasta 1600 Hz, a las extremidades superiores del POE. 5 Obligaciones del patrón. 5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. 5.2 Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones. 5.3 Vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición establecidos en el capítulo 7. 5.4 Elaborar y mantener vigente el programa para la prevención de alteraciones a la salud del POE establecido en el capítulo 8. 5.5 Capacitar y adiestrar al POE anualmente en el programa para la prevención de alteraciones a la salud del POE, establecido en el capítulo 8. 5.6 Realizar la vigilancia a la salud del POE según lo establecido en el apartado 8.5. 5.7 No exponer a vibraciones a mujeres en estado de gestación. 6 Obligaciones del POE. Colaborar y cumplir con el programa para la prevención de alteraciones a la salud del POE, establecido en el capítulo 8. 7 Límites máximos permisibles de exposición a vibraciones. 7.1 En cuerpo entero. Cuando se conoce la frecuencia de un mecanismo que genera vibración y se relaciona con la aceleración en M/S2 ya sea en el eje de aceleración longitudinal AS, o en los ejes de aceleración transversal AX y Y, se obtiene el tiempo de exposición que puede variar de 1 minuto a 24 horas.
Los límites de exposición a vibraciones en el eje longitudinal AS y en los ejes transversales AX y Y, se establecen en las tablas 1 y 2, respectivamente. En la gráfica 1 se muestran las curvas del tiempo de exposición a vibraciones por día en un intervalo de 1 a 80 Hz de frecuencia en el eje longitudinal AS. En la gráfica 2 se muestra el tiempo de exposición por día para los ejes de aceleración transversal AX y Y, en un intervalo de frecuencia de 1 a 80 Hz. El tiempo de exposición se obtiene relacionando la frecuencia con la aceleración. Tabla 1. Límites de aceleración longitudinal, AS, como función de la frecuencia y del tiempo de exposición. Frecuencia central de tercio de octava, Hz. Tiempo de exposición. 24 horas. 16 horas. 8 horas. 4 horas. 2.5 H. 1 hora. 25 minutos. 16 minutos. 1 minuto. Límite de aceleración longitudinal en AS, M diagonal S2. 1.0. 0.280. 0.383. 0.63. 1.06. 1.40. 2.36. 3.55. 4.25. 5.60. 1.25. 0.250. 0.338. 0.56. 0.95. 1.26. 2.12. 3.15. 3.75. 5.0. 1.60. 0.224. 0.302. 0.50. 0.85. 1.12. 1.90. 2.80. 3.35. 4.50. 2.0. 0.200. 0.270. 0.45. 0.75. 1.0. 1.70. 2.50. 3.0. 4.0. 2.50. 0.180. 0.239. 0.40. 0.67. 0.90. 1.50. 2.24. 2.65. 3.55. 3.15. 0.160. 0.212. 0.355. 0.60. 0.80. 1.32. 2.0. 2.35. 3.15. 4.0. 0.140. 0.192. 0.315. 0.53. 0.71. 1.18. 1.80. 2.12. 2.80. 5.0. 0.140. 0.192. 0.315. 0.53. 0.71. 1.18. 1.80. 2.12. 2.80. 6.30. 0.140. 0.192. 0.315. 0.53. 0.71. 1.18. 1.80. 2.12. 2.80. 8.0. 0.140. 0.192. 0.315. 0.53. 0.71. 1.18. 1.80. 2.12. 2.80. 10.0. 0.180.
0.239. 0.40. 0.67. 0.90. 1.50. 2.24. 2.65. 3.55. 12.50. 0.224. 0.302. 0.50. 0.85. 1.12. 1.90. 2.80. 3.35. 4.50. 16.0. 0.280. 0.383. 0.63. 1.06. 1.40. 2.36. 3.55. 4.25. 5.60. 20.0. 0.355. 0.477. 0.80. 1.32. 1.80. 3.0. 4.50. 5.30. 7.10. 25.0. 0.450. 0.605. 1.0. 1.70. 2.24. 3.75. 5.60. 6.70. 9.0. 31.50. 0.560. 0.765. 1.25. 2.12. 2.80. 4.75. 7.10. 8.50. 11.2. 40.0. 0.710. 0.955. 1.60. 2.65. 3.55. 6.0. 9.0. 10.6. 14.0. 50.0. 0.900. 1.19. 2.0. 3.35. 4.50. 7.50. 11.2. 13.2. 18.0. 63.0. 1.120. 1.53. 2.5. 4.25. 5.60. 9.50. 14.0. 17.0. 22.4. 80.0. 1.400. 1.91. 3.15. 5.30. 7.10. 11.8. 18.0. 21.2. 28.0. Tabla 2. Límites de aceleración transversal, AX, hay, como función de la frecuencia y del tiempo de exposición. Frecuencia central de banda de tercio de octava. Hertz. Tiempo de exposición. 24 horas. 16 horas. 8 horas. 4 horas. 2.5 H. 1 hora. 25 minutos. 16 minutos. 1 minuto. Límite de aceleración transversal en AX, I, M diagonal S2. 1.0. 0.100. 0.135. 0.224. 0.355. 0.50. 0.85. 1.25. 1.50. 2.0. 1.25. 0.100. 0.135. 0.224. 0.355. 0.50. 0.85. 1.25. 1.50.
2.0. 1.60. 0.100. 0.135. 0.224. 0.355. 0.50. 0.85. 1.25. 1.50. 2.0. 2.0. 0.100. 0.135. 0.224. 0.355. 0.50. 0.85. 1.25. 1.50. 2.0. 2.50. 0.125. 0.171. 0.280. 0.450. 0.63. 1.06. 1.6. 1.9. 2.5. 3.15. 0.160. 0.212. 0.355. 0.560. 0.8. 1.32. 2.0. 2.36. 3.15. 4.0. 0.20. 0.270. 0.450. 0.710. 1.0. 1.70. 2.5. 3.0. 4.0. 5.0. 0.250. 0.338. 0.560. 0.900. 1.25. 2.12. 3.15. 3.75. 5.0. 6.30. 0.315. 0.428. 0.710. 1.12. 1.6. 2.65. 4.0. 4.75. 6.3. 8.0. 0.40. 0.54. 0.900. 1.40. 2.0. 3.35. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0. 0.50. 0.675. 1.12. 1.80. 2.5. 4.25. 6.3. 7.5. 10.0. 12.50. 0.63. 0.855. 1.40. 2.24. 3.15. 5.30. 8.0. 9.5. 12.5. 16.0. 0.80. 1.06. 1.80. 2.80. 4.0. 6.70. 10.0. 11.8. 16.0. 20.0. 1.0. 1.35. 2.24. 3.55. 5.0. 8.5. 12.5. 15.0. 20.0. 25.0. 1.25. 1.71. 2.80. 4.50. 6.3. 10.6. 15.0. 19.0. 25.0. 31.50. 1.60. 2.12. 3.55. 5.60. 8.0. 13.2. 20.0. 23.6.
31.5. 40.0. 2.0. 2.70. 4.50. 7.10. 10.0. 17.0. 25.0. 30.0. 40.0. 50.0. 2.50. 3.38. 5.60. 9.0. 12.5. 21.2. 3.5. 37.5. 50.0. 63.0. 3.15. 4.28. 7.10. 11.2. 16.0. 26.5. 40.0. 45.7. 63.0. 80.0. 4.0. 5.4. 9.0. 14.0. 20.0. 33.5. 50.0. 60.0. 80.0. Gráfica 1. Límites de aceleración longitudinal, AS, como función de la frecuencia y del tiempo de exposición. Diagonal. Gráfica 2. Límites de aceleración transversal, AX, AI, como función de la frecuencia y del tiempo de exposición. Diagonal. 7.2 en extremidades superiores. Dependiendo del tiempo de exposición, se establecen los valores máximos permitidos de aceleración ponderada, que se deben calcular según se establece en los apartados 8.3.2.2.1 al 8.3.2.2.6, y en la tabla 3. Tabla 3. Límites máximos de exposición en manos a vibraciones en direcciones XH, Y, CH. Tiempo total de exposición diaria a vibraciones, en horas. Valores cuadráticos medios dominantes de la componente de las aceleraciones de frecuencia ponderada que no deben excederse, asterisco. Acá, en M diagonal S2. De 4 a 8. Hasta 4. De 2 a 4. Hasta 6. De 1 a 2. Hasta 8. Menor de 1. Hasta 12. Asterisco, nota, comúnmente, uno de los ejes de vibración domina sobre los dos restantes. Si uno o más ejes de vibración sobrepasan la exposición total diaria, se han sobrepasado los valores de los límites máximos de exposición. 8. Programa para la prevención de alteraciones a la salud del POE. 8.1 Este programa debe incluir los elementos siguientes y su correspondiente documentación. A. Reconocimiento. Evaluación. Capacitación y adiestramiento del POE. Vigilancia a la salud del POE. Control. 8.2 Reconocimiento. Consiste en recabar toda aquella información técnica y administrativa que permita seleccionar las áreas y puestos por evaluar, los procesos de trabajo en los cuales se encuentra el POE y el método apropiado para medir las vibraciones. 8.2.1 La información que debe recabarse es la siguiente. Plano de distribución del centro de trabajo, incluyendo la localización e identificación de la maquinaria y equipo que generen vibraciones. Descripción de los procedimientos de operación de la maquinaria, herramientas, materiales usados y equipo del proceso, así como aquellas condiciones que pudieran alterar las características de las vibraciones. Descripción de los puestos de trabajo del POE para determinar los ciclos de exposición. Programas de mantenimiento de la maquinaria y equipo que generen vibraciones. Número de POE por área y por proceso de trabajo, incluyendo el tiempo de exposición. Identificación del tipo de exposición para determinar el método de evaluación. 8.2.2 Del análisis de la información recabada en el reconocimiento, se establece el método de evaluación, el cual puede ser en cuerpo entero. En extremidades superiores. 8.3 Evaluación. 8.3.1 Condiciones para la evaluación. La evaluación de los NEV en una jornada laboral debe realizarse bajo condiciones normales de operación. La evaluación debe realizarse en cada uno de los diferentes ciclos de exposición del POE,
de acuerdo con el reconocimiento. La evaluación debe realizarse y registrarse al menos cada 2 años cuando se esté por debajo de los límites máximos permisibles o antes si se modifican las tareas, el área de trabajo, las herramientas o equipos del proceso de manera que se hayan podido incrementar las características de las vibraciones o los ciclos de exposición. 8.3.2 Procedimientos de evaluación de las vibraciones. 8.3.2.1 para cuerpo entero. 8.3.2.1.1 Instrumentación mínima requerida. Transductor de aceleración con respuesta lineal desde 1 Hz, con un peso no mayor de 50 gramos y sensibilidad no menor a 1 MV diagonal, M diagonal Sec 2. Analizador con filtros en bandas de tercios de octava con capacidad para medir desde 1 Hz, C. Calibrador de aceleración. 8.3.2.1.2 Se debe contar con los documentos de calibración de toda la instrumentación expedidos por un laboratorio acreditado, y verificar periódicamente que dicha calibración se realice de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 8.3.2.1.3 Calibración de campo. Se debe calibrar la cadena de medición por medio del calibrador de aceleración, de acuerdo con lo indicado en el manual del fabricante, al iniciar y al finalizar la jornada de medición. Los valores de la calibración deben anotarse en el formato de registro correspondiente. 8.3.2.1.4 Los puntos de medición deben localizarse en los planos de sustentación de los trabajadores. 8.3.2.1.5 En cada punto de medición, se deben localizar 3 ejes ortogonales de acuerdo con la figura 1, en los que se realizan las mediciones continuas de la aceleración y se registran al menos durante 1 minuto en cada una de las bandas de tercios de octava definidas en las tablas 1 y 2. Figura 1 Direcciones de incidencia de las vibraciones sobre el cuerpo humano. Diagonal. Diagonal. Diagonal Ax, Y, A son las direcciones de la aceleración en los ejes X, y, Z. Eje X es la dirección de espalda a pecho. Eje Y es la dirección del lado derecho a izquierdo. Eje Z es la dirección de los pies o parte inferior, a la cabeza. 8.3.2.1.6 Se debe realizar un análisis espectral en bandas de tercios de octava, 1 a 80 Hz, por cada eje. Se comparan los resultados y se interpretan contra los límites establecidos en las tablas 1 y 2. 8.3.2.2 Para extremidades superiores. 8.3.2.2.1 Instrumentación mínima requerida. Transductor de aceleración con respuesta lineal desde 6.3 Hz, con un peso menor a 15 gramos y sensibilidad no menor a 1 MV diagonal, M diagonal Sec 2. Analizador que cuente con filtros en bandas de tercios de octava, con características de ganancia específicas a instrumentos de medición de respuesta humana a vibraciones en extremidades superiores. En caso de que el equipo no cuente con las características de ganancia específica, realizar los cálculos según lo establecido en la guía de referencia y calibrador de aceleración. 8.3.2.2.2 Se debe contar con los documentos de calibración de toda la instrumentación expedidos por un laboratorio acreditado, y verificar periódicamente que dicha calibración se realice de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 8.3.2.2.3 Calibración de campo. Se debe calibrar la cadena de medición por medio del calibrador de aceleración, de acuerdo con lo indicado en el manual del fabricante, al inicio y al final de la jornada de medición. Los valores de la calibración deben anotarse en el formato de registro correspondiente. 8.3.2.2.4 Los puntos de medición se deben localizar en las asas o manerales de las herramientas y equipo bajo estudio. 8.3.2.2.5 En cada punto de medición, se localizan 3 ejes ortogonales, cercanos al punto de contacto de las vibraciones con la mano, de acuerdo con lo mostrado por los sistemas de coordenadas biodinámicas y basimétricas de la figura 2, en los que se realizan las mediciones continuas de la aceleración y se registran al menos durante 1 minuto, en cada una de las bandas de tercios de octava indicadas en el apartado 8.3.2.2.6. Figura 2 Sistemas biodinámico y basicéntrico de coordenadas, direcciones de los componentes. De aceleración en manos. Diagonal.
8.3.2.2.6 Se debe realizar un análisis espectral en bandas de tercios de octava, de 8 a 1600 Hz, por cada eje y calcular el componente direccional de la aceleración ponderada conforme a la siguiente ecuación. Diagonal. K-T. AK igual a T1 y igual a N1, 2. ¿Dónde? AK es el componente direccional de la aceleración ponderada, T es la duración de la exposición diaria, K ya es la yésima frecuencia ponderada, valor cuadrático medio de la componente de la aceleración con duración T. 8.3.2.2.7 Comparar el resultado de AK, e interpretar con los límites establecidos en la tabla 3. 8.3.2.2.8 Registrar la temperatura del aire en el área donde el POE realiza el trabajo. 8.3.3 Registro de la evaluación. Debe contener como mínimo la siguiente información. Plano de distribución de la zona o área evaluada, en el que se indiquen los puntos evaluados. Descripción de la metodología utilizada para la medición de las vibraciones en cuerpo entero y diagonal o en extremidades superiores. Registros de las mediciones. Memoria de cálculo de los NEV cuando se evalúe exposición sin usar instrumentos de lectura directa. Informe de resultados y conclusiones. Copia del certificado de calibración del instrumento de medición y del calibrador empleado en la medición. Nombre, firma y copia de la cédula profesional del responsable de elaborar la evaluación. 8.3.4 Los patrones interesados o el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, deben solicitar por escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 8 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la autorización para utilizar procedimientos de evaluación alternativos, a efecto de que, previa opinión del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, la Secretaría resuelva en relación a la solicitud dentro de los 45 días hábiles siguientes a su presentación. El procedimiento de evaluación alternativo debe incluir, como mínimo, la descripción detallada de los procedimientos técnicos y específicos de la metodología de medición. Catálogos de la instrumentación y del funcionamiento de la cadena de medición utilizada. Los certificados de calibración correspondientes. Para el caso de medición en extremidades superiores en que el equipo no registre resultados directos, presentar los elementos que describan la fiabilidad y exactitud de las mediciones. 8.3.5 El profesionista responsable del reconocimiento y evaluación de las vibraciones debe contar con documentos que avalen su conocimiento en seguridad e higiene en el trabajo. 8.4 Capacitación y adiestramiento del POE. 8.4.1 El POE debe ser capacitado acerca de características y ubicación de las fuentes emisoras de vibraciones, la vigilancia y efectos a la salud, los NEV. Prácticas de trabajo seguras. Medidas de control, que deben incluir su uso, cuidado, mantenimiento y limitaciones. 8.5 Vigilancia a la salud del POE. Se debe realizar la vigilancia a la salud del POE, según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa determinará la vigilancia a la salud que se deba realizar, o si se retira al POE temporal o definitivamente de la exposición. Se debe establecer por escrito, un programa de vigilancia a la salud que incluya como mínimo lo siguiente. Periodicidad de los exámenes médicos, al menos uno cada 2 años. Historia clínica completa con énfasis en el aparato musculoesquelético y sistema cardiovascular. Cuando se requiera la realización de otro tipo de estudios, el médico de empresa debe determinar el tipo de estudio en función del diagnóstico presuncional. Medidas de prevención y control médico. Seguimiento al programa de vigilancia a la salud del POE. 8.6 Control. 8.6.1 Cuando el NEV supere los límites establecidos en el capítulo 7, se deben aplicar de inmediato una o más de las medidas siguientes, de tal manera que el POE no se exponga a niveles de vibración superiores a los límites. Mantenimiento a equipo y herramientas. Medidas técnicas de control como sustitución de equipos o proceso. Reducción de las vibraciones en las fuentes generadoras.
Modificación de aquellos componentes de la frecuencia que tengan mayor probabilidad de generar daño a la salud del POE. Tratamiento de las trayectorias de propagación de las vibraciones por aislamiento de las máquinas y elementos constructivos. Medidas administrativas de control como el manejo de los tiempos de exposición, ya sea alternando a los trabajadores en diversos puestos de trabajo por medio de la programación de la producción u otros métodos administrativos. Las medidas de control que se adopten deben de estar sustentadas en un análisis técnico para su implantación y en una evaluación posterior para comprobar su efectividad. Se debe tener especial atención para que las medidas de control que se adopten no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores. Para las medidas de control que no sean de aplicación inmediata, se debe elaborar un cronograma de actividades para su implantación. En la entrada de las áreas donde los niveles de exposición superen los NEV, deben colocarse los señalamientos de advertencia de peligro o de obligaciones, según lo establecido en la NOM 026 STPS 1998. 8.7 Documentación. El patrón debe mantener la documentación del programa con la información registrada durante los últimos 5 años. La documentación del programa debe contener los siguientes registros. Evaluación del nivel de exposición a vibraciones según lo establecido en el apartado 8.3.3. Programa de capacitación y adiestramiento para el POE, según lo establecido en el apartado 8.4. Vigilancia a la salud, conforme a lo establecido en el apartado 8.5. Medidas técnicas y administrativas de control adoptadas, según lo establecido en los apartados 8.6.1 al 8.6.4. Conclusiones. 9 unidades de verificación y laboratorios de pruebas. 9.1 El patrón puede contratar, para tener resultados con reconocimiento oficial, una unidad de verificación, acreditada y aprobada, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar o evaluar los apartados 5.2 al 5.7. 9.2 El patrón puede contratar, para tener resultados con reconocimiento oficial, un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para el reconocimiento y evaluación establecidos en los apartados 8.2, 8.3 y 8.7. 9.3 Las unidades de verificación y laboratorios de pruebas deben entregar al patrón sus dictámenes o informes de resultados, de acuerdo con lo establecido en los apartados 9.3.1 y 9.3.2, respectivamente, consignando la siguiente información. 9.3.1 Para el dictamen de unidades de verificación. 9.3.1.1 Datos del centro de trabajo. Nombre, denominación o razón social. Domicilio completo. 9.3.1.2 Datos de la unidad de verificación. Nombre, denominación o razón social. Domicilio completo. Copia de la aprobación vigente otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Número consecutivo de identificación del dictamen. Fecha de la verificación. Clave y nombre de la norma verificada. Resultados de la verificación. Lugar y fecha de la firma del dictamen. Nombre y firma del representante legal. Vigencia del dictamen. 9.3.2 Para el informe del laboratorio de pruebas. 9.3.2.1 Datos del centro de trabajo. Nombre, denominación o razón social. Domicilio completo. 9.3.2.2 Datos del laboratorio de pruebas. Nombre, denominación o razón social. Domicilio completo. Copia de la aprobación vigente otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Contenido del estudio de acuerdo con lo establecido en los apartados 8.1 y 8.2. Resultados de la evaluación. Nombre y firma del representante legal. Lugar y fecha de la firma del informe. Vigencia del informe. 9.3.3 La vigencia del dictamen y del informe de resultados es de 2 años, sujeto a que no se modifiquen las tareas, el área de trabajo, las herramientas o equipos del proceso de tal manera que se puedan incrementar las características de las vibraciones o los ciclos de exposición. 10. Vigilancia. La vigilancia en el cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
11 Bibliografía. Pelmear, Peter L., Wasserman, Donale, Andarm Vibration, Segunda edición, OEM Press 1998. Wasserman, Donale, Human Aspects of Past Channel Vibration, Elsevier 1987. ISO 2631-1-1985, Evaluation of Human Exposure to Whole Body Vibration Part 1 General Requirements. ISO 2631-2-1989, Part 2 Continuous and Shock Induced Vibration in Building, 180 Hz. ISO 5349 a 1986, Mechanical Vibration of Human Exposure to and Transmitted Vibration. ACGTL vs. Andbells 1999. News. Criteria for a recommended standard Past Channel Exposure to and Arm Vibration. US Department of Health and Human Services. September 1989. NOM 008 SCFI 1993, Sistema General de Unidades de Medida. 12 Concordancia con normas internacionales. Esta norma oficial mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Transitorios. Primero, la presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, durante el lapso señalado en el transitorio primero, los patrones cumplirán con la norma oficial mexicana NOM 024 STPS 1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente norma oficial mexicana y, en este último caso, las autoridades del trabajo proporcionarán a petición de los patrones interesados asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. Se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 11 días del mes de diciembre de 2001 el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza. Rúbrica. Guía de referencia y ejemplo de cálculo del nivel de exposición a vibraciones en extremidades superiores. El contenido de esta guía es para la conversión de mediciones de aceleraciones en bandas de octava y de tercios de octava a frecuencias de aceleración ponderada y no es de cumplimiento obligatorio. Y 1. La frecuencia de aceleración ponderada kJW para cada eje de referencia, puede ser calculada con la siguiente ecuación. Ecuación 1. KJ, X y Z, diagonal. Donde KF es el factor de ponderación para la yésima banda de tercios de octava como se muestra en la tabla. Y 1. Mi es el valor RMS de la aceleración medida en la yésima banda de tercios de octava en M diagonal S2. Tabla I1 aproximaciones asintóticas para los filtros WH, factor de ponderación KF, para la conversión de magnitudes de bandas de tercios de octava a frecuencias ponderadas. Número de banda de frecuencia. Frecuencia central, Hz. Factor de ponderación, KF. 9. 8. 1.0. 10. 10. 1.0. 11. 12.5. 1.0. 12. 16. 1.0. 13. 20. 0.8. 14. 25. 0.63. 15. 31.5. 0.5. 16. 40. 0.4. 17. 50. 0.3. 18. 63. 0.25. 19. 80. 0.2. 20. 100. 0.16. 21. 125. 0.125. 22. 160. 0.1. 23. 200. 0.08. 24. 250. 0.063.
25. 315. 0.05. 26. 400. 0.04. 27. 500. 0.03. 28. 630. 0.025. 29. 800. 0.02. 30. 1000. 0.016. 31. 1250. 0.0125. 32. 1600. 0.01. Y 2. Valor total de la vibración. En la mayoría de las herramientas, la vibración total en la mano tiene contribuciones de las tres direcciones medidas. La valoración de la exposición de la vibración está por lo tanto basada en una cantidad que combina los tres ejes. El valor total de la vibración K ya es definido como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres ejes de referencia. Ecuación 2. KJ igual a K2JX y K2Y y K2Y, diagonal. Nota 1. Se recomienda que KJX, KJY y KJZ sean reportados separadamente. Nota 2. En algunos casos no es posible hacer la medición de vibraciones en los tres ejes. Si alguno de los tres ejes no está disponible, el valor total de la vibración se puede estimar multiplicando el eje dominante por el factor de 1.7. Nota 3. La aceleración RMS de la frecuencia ponderada en un eje es considerada dominante si la aceleración de la frecuencia ponderada en cada eje no excede el 50% del primero. En casos especiales donde existe un eje dominante de vibración, en condiciones normales de operación, la valoración puede ser basada sobre este valor del eje. Este valor puede subestimar el valor total de la vibración en un 20%. Y 3. Exposición diaria a la vibración. La exposición diaria a la vibración es derivada de la magnitud de la vibración, suma de la aceleración ponderada, y la duración de la exposición. Para facilitar las comparaciones entre los diferentes ciclos de exposición diarios, la exposición diaria será expresada en términos de la energía equivalente de la suma de la aceleración ponderada en 8 horas. Si el trabajo es tal que la exposición diaria consiste en diversos ciclos de exposición a diferentes magnitudes de vibración, entonces la energía equivalente total de la aceleración ponderada a K, será obtenida con la siguiente ecuación. Ecuación 3. 1N2 diagonal. AK igual a diagonal T igual a L, KJT. Donde, AK es el componente direccional de la aceleración ponderada. T es la duración de la exposición diaria. K ya es la yésima frecuencia ponderada, valor cuadrático medio de la componente de la aceleración con duración T. Si la duración de la exposición diaria es diferente a 8 horas, entonces la energía equivalente para 8 horas será determinada como se muestra en la siguiente ecuación, ecuación 4. T. AK igual a KJ. T0. Donde T es la duración de la exposición de la vibración K ya. T0 es la duración de referencia de 8 horas, 28.800 s. Y 4. Ejemplo de cálculo del tiempo de exposición diaria a vibraciones en las extremidades superiores, midiendo las magnitudes de aceleración de las bandas de tercios de octava, 8 a 1600 Hz, en cada eje de referencia en un solo ciclo de exposición. Al realizar una medición en los tres ejes de referencia se obtienen las siguientes magnitudes de vibración en M diagonal S2. Frecuencia central. Hz. Aceleración medida, Mi en M diagonal S2. Eje X. Eje Y. Eje Z. 8. 0.024. 0.035. 0.11. 10. 0.023. 0.024. 0.09. 12.5. 0.024. 0.025. 0.098. 16. 0.028. 0.2. 0.035. 20. 0.15. 0.13. 0.024. 25. 0.035. 0.11.
0.025. 31.5. 0.024. 0.09. 0.025. 40. 0.025. 0.098. 0.023. 50. 0.023. 0.024. 0.024. 63. 0.024. 0.023. 0.18. 80. 0.18. 0.024. 0.13. 100. 0.13. 0.028. 0.14. 125. 0.14. 0.15. 0.15. 160. 0.15. 0.035. 0.2. 200. 0.2. 0.024. 0.13. 250. 0.13. 0.025. 0.11. 315. 0.11. 0.023. 0.09. 400. 0.09. 0.024. 0.098. 500. 0.098. 0.18. 0.099. 630. 0.099. 0.13. 0.1. 800. 0.085. 0.14. 0.12. 1000. 0.049. 0.15. 0.15. 1250. 0.063. 0.2. 0.24. 1600. 0.097. 0.13. 0.23. Primero. Se calcula K, X y Z, sustituyendo en la ecuación 1. KJ diagonal. Número de banda de. Frecuencia. Frecuencia. Central, Hertz. Factor de. Ponderación. KF. Aceleración medida. M diagonal S2. Aceleración ponderada. M diagonal S2. Eje X, psi. Eje Y, kmj. Eje Z, psi. Eje X, kf asterisco psi, 2. Eje Y, kf asterisco kmj, 2. Eje Z, kf asterisco psi, 2. 9. 8. 1.0. 0.024. 0.035. 0.11. 5.760 E04. 1.225 E03. 1.210 E02. 10. 10. 1.0. 0.023. 0.024. 0.09. 5.290 E04. 5.760 E04. 8.100 E03. 11. 12.5. 1.0. 0.024. 0.025. 0.098. 5.760 E04. 6.250 E04. 9.604 E03. 12. 16. 1.0. 0.028. 0.2. 0.035. 7.840 E04. 4.000 E02. 1.225 E03. 13. 20. 0.8. 0.15. 0.13. 0.024.
1.440 es 02. 1.082 es 02. 3.686 es 04. 14. 25. 0.63. 0.035. 0.11. 0.025. 4.862 es 04. 4.812 es 03. 2.481 es 04. 15. 31.5. 0.5. 0.024. 0.09. 0.025. 1.440 es 04. 2.025 es 03. 1.563 es 04. 16. 40. 0.4. 0.025. 0.098. 0.023. 1.000 es 04. 1.537 es 03. 8.464 es 05. 17. 50. 0.3. 0.023. 0.024. 0.024. 4.760 es 05. 5.184 es 05. 5.184 es 05. 18. 63. 0.25. 0.024. 0.023. 0.18. 3.600 es 05. 3.306 es 05. 2.025 es 03. 19. 80. 0.2. 0.18. 0.024. 0.13. 1.296 es 03. 2.304 es 05. 6.760 es 04. 20. 100. 0.16. 0.13. 0.028. 0.14. 4.326 es 04. 2.007 es 05. 5.018 es 04. 21. 125. 0.125. 0.14. 0.15. 0.15. 3.063 es 04. 3.516 es 04. 3.516 es 04. 22. 160. 0.1. 0.15. 0.035. 0.2. 2.250 es 04. 1.225 es 05. 4.000 es 04. 23. 200. 0.08. 0.2. 0.024. 0.13. 2.560 es 04. 3.686 es 06. 1.082 es 04. 24. 250. 0.063. 0.13. 0.025. 0.11. 6.708 es 05. 2.481 es 06. 4.802 es 05. 25. 315. 0.05. 0.11. 0.023. 0.09. 3.025 es 05. 1.323 es 06. 2.025 es 05. 26. 400. 0.04. 0.09. 0.024. 0.098. 1.296 es 05.
9.216 1.537 05 27 500 0.03 0.098 0.18 0.099 8.644 06 2.916 05 8.821 06 28 630 0.025 0.099 0.13 0.1 6.126 06 1.056 05 6.250 06 29 800 0.02 0.085 0.14 0.12 2.890 06 7.840 06 5.760 06 30 1000 0.016 0.049 0.15 0.15 6.147 07 5.760 06 5.760 06 31 1250 0.0125 0.063 0.2 0.24 6.212 07 6.250 06 9.000 06 32 1600 0.01 0.097 0.13 0.23 9.409 07 1.609 06 5.290 06 S. Sumatoria al cuadrado 2.0235 E2 6.2164 E2 3.6125 E2. Por lo tanto, KJX igual a 2.0235 E-2, 1 diagonal 2 igual a 0.1426, M diagonal S2, KJY igual a 6.2164 E-2, medio igual a 0.2493, M diagonal S2, KJZ igual a 3.6125 E-2, medio igual a 0.1901, M diagonal S2. Segundo se calcula el valor total de la vibración K con la ecuación 2. KJ igual a K2JX y K2Y y K2Y, diagonal. K igual a 0.1425, 2y, 0.2493, 2y, 0.1900, 21 diagonal 2 igual a 0.3444 M diagonal S2. Nota, este es el valor total de vibración para un ciclo de exposición. Por lo tanto, este procedimiento se tiene que repetir para cada ciclo de exposición. Tercero se calcula la exposición diaria a vibración en extremidades superiores con la ecuación 3. 1N2 diagonal. A igual a diagonal KJT. KT igual a 1. Suponiendo que los ciclos de exposición son de 1 hora, 3 horas y 0.5 H, dentro del mismo día de trabajo, y que los valores totales de vibración para los ciclos de exposición son K1 igual a 0.3444, M diagonal S2, K2 igual a 0.1528, M diagonal S2, K3 igual a 0.2435, M diagonal S2, entonces. Diagonal. K. Comparando el resultado de AK con los valores dominantes de aceleración ponderada en la tabla 3, límites máximos de exposición a vibraciones en dirección XH, Y y CH, se interpreta que, AK número 4 por lo tanto, el tiempo total de exposición diaria a vibraciones es de 4 a 8 H. Guía de referencia 2 ejemplos de ubicación del transductor en algunas herramientas manuales para la medición de vibraciones en extremidades superiores.
El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. Mano izquierda. Diagonal. Mano izquierda, mano derecha. Diagonal. Mano izquierda, mano derecha. Diagonal. 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 Sierra de cadena. Diagonal. Martillo de rebabeo. Guión bajo 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 guión bajo.